Muy buenas tardes, profesora Jessica Bravo. A continuación vamos a presentarle el tema higiene y cuidado de la voz, enfermedades que pueden afectar la voz. El grupo está conformado por la estudiante Erika Castillo y Arelis Piti. Introducción. Se puede definir la higiene vocal como aquellas normas o pautas encaminadas a facilitar la prevención de alteraciones de la voz, evitando la conducta de esfuerzo o abuso vocal, para conseguir un uso racional y saludable del sistema fonador. La voz es un instrumento fundamental para la comunicación con las demás personas, pero para algunos profesionales es además su herramienta de trabajo. El uso correcto de la voz requiere de un aprendizaje adecuado, manteniendo una buena salud e higiene. Higiene y cuidado de la voz. Los problemas de la voz pueden prevenirse, por lo que cualquiera persona puede mantener una voz sana siguiendo unas sencillas recomendaciones, especialmente importantes para quienes la voz es su herramienta de trabajo. El cuidado de la voz profesional. La mayoría de las veces, la comunicación humana se realiza o expresa de forma oral simultáneamente con los gestos. El uso laboral de la voz es cuando la utilizamos prolongadamente en forma de oratoria. Y en el caso del canto profesional, lo conveniente es recurrir a entrenamientos y técnicas que hagan posible exponer la voz por un tiempo prolongado. Les presentamos estos breves consejos y recomendaciones que debemos tener presente para mantener una buena higiene y cuidado de la voz. Entre los cuidados tenemos evitar el uso de cigarros, tabacos, bebidas alcohólicas. De igual manera, evitar bebidas, comidas irritantes, comida confeccionada a base de picante o café, té o mate. Debemos cuidar nuestra alimentación y beber suficiente agua. Siguiendo con los cuidados de la voz, podemos mencionarle que debemos evitar inhalar olores fuertes que puedan afectar nuestro sistema fonador. De igual manera, debemos vocalizar antes de exponer prolongadamente la voz y evitar carraspear. Y debemos dormir las 8 horas diarias que son necesarias para nuestro descanso. Siguiendo con los cuidados de la voz, podemos manifestarle que no podemos exponernos a cambios climáticos bruscos ni usar aire acondicionado a bajas temperaturas, ya que nos puede producir una distorsión en el volumen de nuestra voz o provocarnos una pérdida momentánea de la misma. También debemos mantener una postura corporal correcta, sin tensiones en el cuello o en la cara. No debemos elevar el volumen de la voz y debemos realizar pautas de descanso vocal. Enfermedades que pueden afectar la voz. Las personas sufren de problemas de la voz por muchos motivos. Los médicos que se especializan en trastornos de oído, nariz y garganta y los especialistas en patología del habla y del lenguaje se encargan del diagnóstico y el tratamiento de los trastornos de la voz. El tratamiento depende del origen del trastorno de la voz, pero puede incluir terapia de la voz, medicamentos, inyecciones o cirugía. Faringitis.
La laringitis es la inflamación de la caja de voz, la laringe, por uso excesivo, irritación o infección. Con la laringitis tus cuerdas vocales se inflaman o irritan. Esto hace que las cuerdas vocales se hinchen, lo que distorsiona los sonidos producidos por el aire que pasa sobre ellas. Como resultado, la voz suena ronca. En algunos casos de laringitis, la voz puede ser casi imperceptible. La laringitis puede ser de corta duración, aguda, o de larga duración, crónica. La mayoría de los casos de laringitis se desencadenan por una infección viral temporal o no son graves. La ronquera persistente algunas veces puede ser señal de una enfermedad más grave no diagnosticada. La disfonía es la pérdida del timbre normal de la voz por trastorno funcional u orgánico de la laringe. La afonía es la alteración máxima de la disfonía, la pérdida total de la voz. Las lesiones de cuerdas vocales como los nódulos, pólipos o quistes son lesiones no cancerosas o benignas y son una de las causas más comunes de disfonía o alteración de la voz. Los nódulos suelen ser de pequeño tamaño y aparecen de forma simétrica en ambas cuerdas vocales. Generalmente ocurre en pacientes que abusan de la voz como cantantes, profesores, locutores, etc. Los pólipos ocurren generalmente solo en una cuerda vocal y pueden ser de tamaño y formas diferentes. Los quistes son formaciones firmes rodeadas por una cápsula y pueden estar a diferentes profundidades en la cuerda vocal o incluso abrirse en la cuerda vocal y denominarse entonces sulcus. Estas son lesiones congénitas, es decir, que suelen estar presentes desde el nacimiento y aparecen con más frecuencia de forma unilateral. Las lesiones precancerosas o cancerosas son lesiones bucales que son unas masas de células anormales o cambios en las células que se producen dentro de la boca o en sus alrededores y que pueden convertirse en cáncer. Las lesiones bucales cancerosas ponen en peligro la vida. Las lesiones bucales precancerosas pueden volverse cancerosas. Si se descubren a tiempo, hay más probabilidades de curarlas. Los síntomas de las lesiones bucales precancerosas y cancerosas pueden incluir los siguientes: una llaga bucal que no ha sanado a la segunda semana de su aparición, lesiones o úlceras persistentes en la lengua, la encía o revestimiento de la cavidad bucal, sensibilidad o dolor en la boca que no desaparece, el bulto o un engrosamiento en la mejilla, entumecimiento de la lengua u otras zonas de la boca. Parálisis o debilidad de las cuerdas vocales. La parálisis de las cuerdas vocales sucede cuando se interrumpen los impulsos nerviosos de la caja laringea, la laringe. Esto genera la parálisis en los músculos de las cuerdas vocales. La parálisis de las cuerdas vocales puede afectar la capacidad de hablar o incluso respirar. Esto se debe a que las cuerdas vocales, que en ocasiones se denominan pliegues vocales, tienen más funciones además de producir sonidos. También protegen las vías respiratorias al evitar que los alimentos, los líquidos e incluso la saliva entren a la tráquea y te ahoguen. Las causas posibles incluyen daños en los nervios durante una cirugía, infecciones virales y algunos tipos de cáncer. Por lo general, el tratamiento para la parálisis de las cuerdas vocales incluye una cirugía y a veces terapia de la voz. Leucoplasia. Los médicos no saben qué causa la leucoplasia, pero consideran que la irritación crónica por tabaco, ya sea fumado, humedecido o masticado, es la causa principal de su desarrollo. Si bien la mayoría de los parches de la leucoplasia no son cancerosas, algunos presentan signos iniciales de cáncer. Algunos tipos de cáncer de la parte inferior de la boca pueden ocurrir cerca de los focos de leucoplasia, y los focos blandos mezclados con focos rojos pueden indicar el potencial de que aparezca el cáncer. Por lo tanto, es mejor que consultes con tu dentista o profesional de atención primaria si tienes cambios inusuales y persistentes en la boca. Un tipo de leucoplasia denominada leucoplasia pilosa
en ocasiones también llamada leucoplasia pilosa oral, afecta principalmente a las personas cuyo sistema inmunitario se ha debilitado a causa de una enfermedad, en especial el VIH o SIDA. Como reflexiones finales, consideramos que es realmente necesario que todo profesional que hace uso de su voz conozca las funciones del sistema fonatorio, los órganos que participan, el proceso de cómo se emite la voz, las enfermedades que la afectan, la higiene y el cuidado que se debe tener de la misma, ya que a través de las palabras y del lenguaje se va a realizar el proceso de comunicación. Por esto se requiere un lenguaje apropiado, una alimentación balanceada, practicar ejercicio regularmente, tener una postura corporal y respiración correcta, un volumen adecuado, un tono agradable, una dicción clara, una buena modulación y teniendo en cuenta de las posibles alteraciones que se puede llegar a sufrir si no cuidamos la voz.